Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con el proyecto SAFE que se titula Compartir conocimientos y experiencias, la entrevista. La práctica social del lenguaje de este proyecto se titula Participación y difusión de información en la comunidad escolar. Bien, para iniciar vamos a definir primeramente qué es la entrevista. Esta es una conversación o acto comunicativo en la que una persona con previa planificación va a hacer preguntas a otra persona con el fin de recabar información acerca de la misma. En esta entrevista se van a hacer preguntas con la intención de saber o de conocer cierta información específica acerca de una persona. Esta información puede ser con el fin de conocer muchos aspectos de la vida de la persona, como por ejemplo su vida personal, su vida profesional, a qué se dedica, sus gustos, entre otras cosas. Normalmente este tipo de entrevistas se realizan cara a cara, aunque por ya la modernidad, por la situación de la tecnología que cada día avanza más, también se pueden realizar de manera electrónica o de manera virtual a través de chats, videoconferencias o incluso llamadas telefónicas. Después tenemos lo que son las partes de la entrevista, donde primeramente vamos a iniciar con el título y el subtítulo, con el objetivo de despertar el interés del lector o de la audiencia que va a leer la entrevista. Después tenemos la presentación, que es la parte inicial y donde vamos a presentar aquellos datos importantes, aquellos datos biográficos acerca de la persona entrevistada, como su nombre, su edad, su ocupación, etcétera. Después tenemos el cuerpo de la entrevista, que aquí es la parte importante en donde se van a presentar las preguntas y respuestas que previamente ya deben estar planificadas en el guión de entrevista y ya deben estar listas al momento de realizarla con la persona entrevistada. Ahí ya se van a incluir las respuestas en donde se pretende conocer diversos datos o información acerca de la persona entrevistada. Pueden ser opiniones, pueden ser datos acerca de su vida personal, datos de su trabajo, de su profesión, cualquier cosa que se quiera conocer acerca de esa persona. En esta parte es donde se va a presentar. Después tenemos el cierre o despedida. Esta es la parte en la que el entrevistador va a solicitar al entrevistado que dé un mensaje o una conclusión final, además de que le va a externar el agradecimiento por concederle la entrevista y por mencionarle datos importantes acerca de su vida y de lo que se haya querido conocer. Después y por último tenemos la presencia de otros recursos, en este caso recursos visuales. Si se va a trabajar la entrevista escrita, se pueden agregar ciertos recursos como imágenes que tengan algún pie que dé, por ejemplo, una pequeña descripción de dónde se realizó la noticia, etcétera. Palabras importantes, palabras con letras grandes, ilustraciones, gráficos, todos estos recursos visuales que nos pudieran ayudar para completar la entrevista y que sea muy visible para la audiencia. Si en este caso fue, por ejemplo, en una videollamada o se grabó, pues puede contener espacios en donde se proyecten algunas fotografías o fragmentos de otros videos en donde se vea al entrevistado en otras épocas de su vida o incluso con esa misma persona que lo está entrevistando. Normalmente esto suele suceder en los programas de televisión donde hacen entrevistas a las personas famosas, le están haciendo a una entrevista en el momento y en ese mismo instante pasan fragmentos de video o de fotografías donde se encuentran ellos mismos haciéndoles la misma, no la misma entrevista, sino haciéndole una entrevista a esa misma persona, pero en diferente época. Esto lo podemos ver mucho en los programas de televisión donde les hacen entrevistas a los famosos. Por último, vamos a ir con lo que se necesita para que nosotros podamos planear nuestra entrevista, porque recuerden que es la actividad que ustedes tienen que realizar. Primero que nada, debemos de realizar un guión que nos ayude a tener claro a quién queremos entrevistar,
y hacia dónde queremos dirigir la entrevista. Por ejemplo, si yo quiero entrevistar a algún miembro de mi familia, tengo que determinar qué clase de preguntas le quiero hacer. Si, por ejemplo, en mi familia tengo a algún primo que es, no sé, deportista, pues yo quiero saber cómo le va tal vez en su profesión de deportista y quiero conocer acerca de eso. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, a mi abuelita en mi casa y me gustaría conocer acerca de su vida, de todo lo que ella pudiera contar, también puedo dirigir la entrevista hacia ella, pero obviamente con un enfoque diferente, porque ya no le voy a preguntar de deporte, porque a lo mejor ella no hizo deporte, a diferencia de mi familiar que sí es deportista. Entonces, tenemos que tener muy bien establecido el objetivo y el enfoque de nuestra entrevista. Aquí pues las preguntas ustedes las van a realizar, tratar de que estas preguntas no sean cerradas, es decir, que si yo voy a hacer la pregunta a la persona que quiero, no me responda solo sí o no. No, yo tengo que hacer preguntas abiertas en donde la persona pueda expresar y pueda decir todo lo que esa persona quiera, ¿de acuerdo? No la voy a limitar con las respuestas. También es muy importante organizarnos, por ejemplo, fijar la hora, el lugar, la fecha de entrevista. En este caso, si ustedes lo van a realizar con un familiar que viva con ustedes, pues no hay ningún problema, lo tienen al alcance, no tienen que hacer esta cita. Pero si quisieran entrevistar a alguien que tal vez está lejos de ustedes y lo van a hacer por videoconferencia o algo así, pues sí tienen que avisarle a esa persona con tiempo. Después también tenemos que tener un cuaderno o un lugar, un material en donde podamos registrar nuestras respuestas para que al momento de transcribir la entrevista como nos debe de quedar, pues no se nos vaya a ir nada. Y pues por último, demostrar una actitud muy positiva, de mucho respeto, para que la persona que vamos a entrevistar se sienta cómoda y pues nos dé a gusto la entrevista y nos pueda contestar con toda la facilidad del mundo y que no haya ningún problema. Aquí tenemos un ejemplo del guión de entrevista. Primeramente nos encontramos con quién es el entrevistado o el informante, que es don Agustín, qué ocupación tiene y cuál es el propósito de la entrevista. Una vez que tenemos estos datos, podemos proceder a realizar lo que son las preguntas. Y para finalizar, chicos, aquí vemos que la entrevista se realizó a esta persona. Aquí incluyó su profesión, la fecha, el lugar de la entrevista y quién la realizó. Aquí tenemos las preguntas y las respuestas. Recuerden que estas preguntas pueden ir cambiando porque eso lo determinas tú al momento de realizar tu guión. Si quieres quitar, agregar preguntas, eso tú ya lo vas a realizar en tu guión y una vez que quede listo, tú ya puedes proceder a realizarle la entrevista a la persona que tú quieras. Bueno chicos, eso sería todo de mi parte, espero que les haya quedado claro, pero si no, ya saben que me pueden consultar a través de WhatsApp en el horario establecido. Muchas gracias.